¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Se confirmaron los peores pronósticos de los aspirantes a ocupar una plaza de profesor de secundaria en nuestra comunidad. Este año tampoco habrá oposiciones, lo ha confirmado esta misma mañana el consejero de Educación, Fernando Rey. Fernando Rey ha dicho además que esto es debido en gran medida por el año perdido durante 2016, es decir, la falta de acuerdo para formar un gobierno, la falta de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos tiene consecuencias, y en este caso las consecuencias negativas las vuelven a pagar los ciudadanos. Era cuestión de tiempo que la propia consejería confirmase que no habrá oposiciones a secundaria este año. La tardanza en formar gobierno central y por ende el retraso en presentar los presupuestos ha obligado a la Junta a dejar el contador a cero de las plazas para este año. Este curso no nos va a dar tiempo a sacar las oposiciones. Son plazas que se acabarán sacando, si no es este año, será el año que viene, acumuladas al resto. Y además, si se suprime la tasa de reposición, ojalá se suprima, podremos sacar más plazas aún para ir consolidando al profesorado interino. Los sindicatos ya se lo temían y tampoco les ha sorprendido. Eso sí, critican que se haya tardado tanto en confirmarlo. Hemos pedido siempre a la Administración que fuese clara, que había mucha gente afectada, hay muchas personas que están estudiando y que están afectadas por esta situación. Los que esperaban conseguir una de las 800 plazas de este año tendrán que esperar al año que viene para ver si hay suerte. Bueno, pues de este asunto que seguro que ha trastocado los planes de muchos opositores en nuestra comunidad hablaremos esta noche, como no, en nuestro tiempo de tertulia, porque es al final uno de los problemas que afectan al día a día de muchos ciudadanos en Castilla y León. Les presento a los tertulianos que me van a acompañar en la tertulia de este lunes. José Manuel González Buesa. He empezado por el final, José Manuel, porque hace tiempo que no te veíamos el pelo por aquí. Bienvenido, ¿eh? Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Luis Jaramillo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos antes de hablar de oposiciones y de otros temas de la tertulia, a conocer lo que dicen los titulares o lo que vamos a poder leer en los titulares de los periódicos de nuestra tierra este martes. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué quieres empezar? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que el gobierno no descarta suspender la autonomía para impedir el referéndum en Cataluña. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría resta importancia al juicio por el 9N, el 9 de noviembre, pero reconoce que el Ejecutivo ha estudiado la aplicación del artículo 155 de la Constitución que contempla la intervención en Cataluña. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que el exconsejero Tomás Villanueva ocultó dos tasaciones que rebajaban un 27% el precio del edificio de la Perla Negra en Arroyo de la Encomienda. Diario de Ávila, el PP lleva la situación de Nissan a Europa y pide al embajador de Japón ayuda. Y por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ofrece a ser el altavoz de la planta en el Congreso. Diario de León destaca en su primera la imagen y la noticia de que, después de 6 años aprobado el proyecto, comienzan las obras de la Plaza del Grano, dejando sin agua a los vecinos de la zona. Diario Palentino, a propósito del accidente de naveros de Pisuerga que costó la vida a 6 personas, que ha sido el más grave de la última década en la provincia, titula: El siniestro de naveros cuesta a la Diputación 40.000 euros. Esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que corrige la primera instancia en Palencia por el mal estado de las señales de tráfico, clave para revocar aquella sentencia. Y el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con esta noticia que dabas en la entrada. Fernando Rey, el consejero de Educación, culpa de la suspensión de 800 plazas de secundaria a la anarquía institucional, 800 plazas de profesores. Y por último, el diario La Razón titula en su sección de Castilla y León: La alianza entre la Junta y Cruz Roja ayuda a 18.000 personas en riesgo de exclusión. Gracias, Ernesto. Bueno, os voy a trasladar la primera pregunta, que tiene que ver con uno de los titulares que ha leído mi compañero hace unos instantes. Tiene que ver esa suspensión o ese aplazamiento de las oposiciones a secundaria con la anarquía institucional de la que hablaba el consejero de Educación, Fernando Rey. En Castilla y León no se convocan, pero sí que hay comunidades donde se van a convocar. Pero comunidades que ya tienen presupuesto. Ajá.
Es decir, tiene que haber un presupuesto para que se doten las plazas correspondientes y al parecer, según ha dicho esta mañana el consejero y hemos sabido, las oposiciones deberían realizarse entre los meses de junio y el mes de julio. Claro, pero la anarquía institucional sería en todos los sitios, no solo en... No, pero la anarquía institucional en este caso yo creo que habría que traducirlo en el sentido de que no tenemos presupuesto, no se había fijado el techo de gasto, los presupuestos no están presentados como consecuencia de que se perdió un año. Y entonces eso es lo que ha hecho inviable poder convocar estas 800 plazas a las que aspiraban algunos futuros profesores. Bueno, pero yo creo que Juanma tiene una parte de razón. En otras comunidades autónomas, en otras comunidades como Madrid, va a haber oposiciones y lo que han hecho ha sido redistribuir el presupuesto o ese techo de gasto determinado por Montoro hace unas pocas semanas y cada comunidad autónoma ha gestionado como ha podido, ¿no? Yo creo que aquí el problema es lo que tú decías. Hemos estado un año sin gobierno, eso tiene unas consecuencias. Hubo una reunión en el Senado de los presidentes autonómicos que ahora tienen que negociar cómo evoluciona el sistema de financiación autonómico de este país y de todas las comunidades autónomas y a ver de qué sale de ahí, porque esa va a ser la clave de bóveda de lo que se va a repartir todo el presupuesto que pueda haber durante el 17 y el 18, ¿no? A ver cómo se ponen de acuerdo. Luego hablaremos de eso precisamente, porque esta misma tarde ha habido una reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con la Federación Española de Municipios y Provincias para hablar precisamente de lo que es la financiación local, también la financiación autonómica. Pero esto es un fastidio para gente que se tiene que preparar a unas oposiciones, que tiene que cambiar su ritmo de vida, que tiene que olvidarse de la familia y de los amigos durante unos cuantos meses y dejarse unos cuantos euros, evidentemente, en academias. Es evidente, y además en el caso de las oposiciones, hablar en Castilla y León pues es casi llover sobre mojado, ¿no? Porque entre sentencias del tribunal que han anulado, tener que desdecirse en algunas otras convocatorias y que ahora no se convoquen, pues es prácticamente eso, llover sobre mojado. Yo pienso que ahí sí que es de lo que se le puede aplicar el término anarquía institucional, porque desde luego el tema de las oposiciones en Castilla y León nada está estandarizado. Es difícil, sí, no nos salen a la primera casi nunca bien. Inquietud entre estos candidatos a ocupar esa plaza de profesor de secundaria, dice el consejero que el año que viene saldrán más, evidentemente, e inquietud también entre los trabajadores de la planta de Nissan en Ávila. Hoy los miembros del comité de empresa se han reunido con directivos de recursos humanos. Desde la multinacional piden aumentar la flexibilidad y rechaza incluir al comité en la mesa de trabajo sobre el plan industrial. Mientras tanto, los trabajadores siguen recibiendo apoyos. Esta mañana, por ejemplo, se acercaba hasta la sede de Nissan el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Se ha comprometido a presentar varias preguntas en el Parlamento, así como a llevar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la situación que atraviesa la planta. Estamos aquí, necesitamos trabajar para poder... Vamos a registrarla para que se pueda debatir y para que los grupos parlamentarios tengan que posicionarse. A nosotros nos parece fundamental que en una sociedad democrática aquellos representantes públicos tengan que posicionarse ante un conflicto de esta magnitud y sobre todo denunciar que no se pueda proceder por parte de una empresa a incumplir compromisos adquiridos anteriormente. También el eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera ha registrado 3 preguntas para que la Comisión Europea responda sobre la crisis de Nissan, ya que buena parte de las ayudas que ha recibido la factoría vienen desde Europa. Díaz de Mera quiere saber si se ha cumplido con los acuerdos a los que se comprometió Nissan a cambio de ayudas y si se estudia aplicar sanciones en el caso de que se hayan cometido irregularidades. ¿Considera la Comisión Europea que con independencia de la devolución de fondos que pudieran haber sido indebidamente empleados y de los prejuicios sociales y de otra índole que se derivan del mismo, si los hechos denunciados se confirman, recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Y más sobre otras empresas de nuestra tierra, porque hoy también se confirmaba que el grupo Antolín venderá su división de asientos a Lear Corporation. La operación se enmarca dentro de su estrategia de crecimiento y busca centrarse en aquellos negocios en los que tiene una mayor cuota de mercado. La venta aún está pendiente de aprobación, pero algunas fuentes cifran la operación en 286 millones de euros. La venta supone el traspaso de 12 centros, de los cuales 3 están situados en Burgos. Bueno, os voy a preguntar, antes de meternos de lleno en la política que viene bastante interesante, no por Antolín, hablemos más de Nissan, porque la verdad es que las noticias son bastante preocupantes, ¿no? Y no hay nada de optimismo respecto al futuro de la planta burgalesa, y eso sí que es una faena.
Porque en Ávila, la industria, de la poca industria que hay, casi todo está concentrado en torno a Nissan. Sí, además es que lo ves, ¿no? Entras en la ciudad y te das cuenta de la presencia de esta multinacional. Pues es el riesgo que tienen las multinacionales, ¿no? En cuanto se empiezan a deslocalizar y dicen, bueno, este es un terreno que ya no me interesa, se olvidan de lo que se ha comentado aquí, ¿no? De las ayudas europeas que ha habido, y ellos no tienen ningún pudor en hacerlo, ¿no? Miran el número frío y determinan trasladar esta fábrica a cualquier otro sitio que les interese, ¿no? Yo creo que sí que se le puede exigir a una empresa como esta, ¿no? Que tiene una responsabilidad donde aquel sitio donde se ubica, y no puede de repente dejar de dar empleo a cientos de trabajadores, y sobre todo con la importancia que tiene un sitio como Ávila, un sitio pequeño, que si se queda con una industria de esta, pues es un pedazo de agujero económico y laboral importante, ¿no? Además es un fenómeno es un fenómeno de déjà vu, es decir, cuando efectivamente una multinacional decide la deslocalización de las plantas correspondientes, prácticamente se están siguiendo los pasos que ya hemos visto con otro tipo de empresas, y al final se establecen unos niveles de exigencia que son prácticamente inasumibles, y al final acaba pasando que las empresas pues se ponen el mundo por montera, no hacen caso de los compromisos que tenían, y por intereses de la propia empresa se deslocalizan. Yo creo que en eso las administraciones, y no sé cómo se hace sinceramente, porque la competitividad luego a la hora de captar las empresas también es muy grande entre los distintos territorios, deberían de fijar y establecer todos los controles que fueran necesarios para evitar estas situaciones. Pero aún así todo es muy difícil de limitar, ¿eh? Este martes los trabajadores de la empresa Nissan en Ávila recibirán el respaldo de los parlamentarios regionales. En el Pleno de las Cortes habrá un compromiso por parte de todos los grupos en apoyo a estos trabajadores que tan incierto tienen su futuro. Les decía yo que nos íbamos a meter de lleno ya en la política nacional, que ya lo saben, este lunes ha estado centrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desde primera hora de la mañana además. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acudido a declarar por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Mas ha estado jaleado en la calle por miles de independentistas. En la sala ha dicho que fue el responsable de todo, pero a la vez descargaba parte de la responsabilidad en los voluntarios. Lo que hemos visto esta mañana en Barcelona ha generado numerosas reacciones. Es la puesta en escena del independentismo para vender un juicio político, así lo cree el Gobierno. Si algunos consideran que amparándose en la ley pueden existir esas manifestaciones, lo que deben hacer es respetar esa ley cuando le impone obligaciones como gobernante o determinadas consecuencias jurídicas cuando no la cumple. Y los representantes de otros partidos de ámbito nacional que subrayan: no se va a juzgar a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas. Se han disfrazado de valientes guerreros fuera, dice la oposición, pero dentro se esconden, se vuelven pequeñitos y se niegan a dar respuesta. No todo está en contra. El llamado derecho a decidir tiene aliados políticos dentro y fuera de Cataluña. La judicialización no solo no ayuda a resolver el problema, sino que lo complica mucho más. Mi partido, que es por el que puedo hablar, desde luego que va a defender el derecho de los catalanes a poder decidir su futuro. Otros culpan a los dos extremos de tensar la cuerda. Hoy se ha puesto en evidencia un fracaso. El fracaso de dos gobiernos incapaces de dialogar. Ni el independentismo de Artur Mas ni el nacionalismo español de Mariano Rajoy están ayudando a mejorar la situación. Y animan a las dos partes a resolver el problema con diálogo. A ver, sacarnos de este atolladero, José Manuel, ¿esto cómo va a terminar? Porque parece que la operación diálogo, de la que ha estado presumiendo el Gobierno en los últimos tiempos, y que de hecho Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, ha estado viajando continuamente a Barcelona, no ha tenido demasiado recorrido, ¿no? Por lo que parece hasta el momento. Hoy me decían incluso que estaba acompañada muchas veces de ministros sin que lo supiéramos en Madrid, ¿no? En conversaciones privadas. La semana pasada, en una conversación que tuve yo con destacados dirigentes de la Generalitat, decían que daban por muerto ese proceso de diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría hasta el Congreso, hasta que no pasara al Congreso del PP de este fin de semana, ¿no? Yo, fíjate, la única solución que veo a corto plazo es que, como no se va a poder celebrar el referéndum, la única salida es que haya elecciones en Cataluña. Yo es la única salida que veo a corto plazo, porque el referéndum veo que es imposible que se pueda celebrar, por mucho que se empeñen algunos de los catalanes.
y esa es la única salida que me dicen que puede haber en Cataluña. Pero esa salida realmente, con los datos que tenemos ahora en la mano y con las previsiones de las encuestas, tampoco sé yo si resolvería mucho, porque parece claro que Esquerra Republicana va a ser el partido más votado y que presidirá la Generalitat, y a partir de ese momento pues tendremos todavía, yo creo, una mayor radicalidad del conflicto. Yo soy de los que creo que el nacionalismo, por su propia esencia, es absolutamente excluyente, y soy de los que pienso que estos señores necesitan tener un enemigo, y si no lo tienen, se lo fabrican y se lo crean. Y es lo que está pasando, es decir, lo que han hecho hoy, la puesta en escena que han hecho hoy, madre mía, si llega a ser a la inversa, lo que estaríamos escuchando en este momento. Pero es que además que un señor que ha sido presidente, representante del Estado, y de su propio Estado, incluso si tenemos ese lenguaje, haya hecho una declaración como que el Constitucional no les alertó de las consecuencias de celebrar el 9N, como si un dirigente político o cualquier ciudadano necesitara que un tribunal le dijera lo que pasaba en el caso de que no se cumplan las resoluciones. Me parece una tomadura estoy de acuerdo de pelo. contigo, pero lo que yo no quiero es entrar en el juego de teatro que está estableciendo... Pero si es que no va a haber diálogo nunca, porque no lo quieren. Pero Artur Mas hoy ha hecho un teatro. Hombre, claro, lo lleva todo eso es lo lleva haciendo varias veces, ¿no? Entonces, un teatro en el que él es un protagonista y quiere que haya otros secundarios que le acompañen. Yo no quiero entrar en eso, yo quiero ir mucho más allá. Entonces, el problema que plantea Juanma, y es cierto, es qué va a pasar. Yo me imagino que la ciudadanía está un poco cansada de este tema, pues ya hemos hablando de demasiados años, y la gente se pregunta, pero bueno, vamos a ver, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues mientras tanto va a ocurrir una negociación, volvemos a lo de antes, que partió en el Senado diciendo que cómo va a ser el futuro sistema de financiación de las comunidades autónomas, donde debe incluirse Cataluña, punto 1. Pero y no quieren estar. De Bueno, hecho, no han estado. Ya verás cómo. Hombre, claro, cuando necesitan el dinero tendrán que estar, no queda otra. Y luego, punto 2, como esto es un callejón sin salida, porque no se puede celebrar el referéndum, porque es ilegal, porque es que está claro, o sea, es obvio y ellos lo saben, la única salida que tienen es ir a unas elecciones. En las elecciones es cierto que las encuestas dicen que Esquerra puede ganar, pero no por mayoría. Porque aquí hay una novedad que es en Común Podem, o el grupo en torno al grupo de Podemos, y liderado por Ada Colau. Vamos a ver si Ada Colau puede ser la candidata de ese grupo. Vamos a ver si le arrebata o no le arrebata en esas encuestas la primera posición o no. ¿Y por qué la solución no está? Y le voy a dar la palabra a Ernesto, que creo que es lo que va a decir. ¿Por qué la solución no está en aplicar la ley? Yo creo que la única solución real, todo lo demás es seguir con el enredo y ver qué va dando de sí el enredo, que normalmente da más enredo. Es aplicar la ley y suspender la autonomía. Tú hablas de aplicar el 155, claro, cosa que no ha pasado hasta ahora. Y no hacerlo, yo creo que solo responde a la mala conciencia de falso demócrata. Es decir, alguien con tanta autoridad democrática como don Manuel Azaña no tuvo ningún reparo en aplicar la ley en ese sentido. Es decir, yo te digo, hay un problema, y es que hay no sé cuántos millones, porque depende de la encuesta, pero hay un mínimo de la mitad de la población catalana, o casi la mitad de la población catalana, que son varios millones, está a favor de la independencia o de un referéndum. Entonces, claro, convertir en mártires a 2 millones de personas, me parece que también hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí, pero convertir en mártires a 40 y tantos también. Es decir, yo creo que las bromas en este terreno no son nunca el problema, Ernesto, es que yo creo que los partidos políticos españoles son, en general, todos ellos unos oportunistas. Y el partido que decida aplicar la ley, como tú bien dices, se va a quedar solo, no va a tener el apoyo absolutamente de nadie. Me da igual el que sea, porque todos actuarían de una forma irresponsable en este caso. Nadie querría asumir el costo que significa eso. Te lo comentaba antes, hay una legalidad que la gente no sé si conoce. Los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, depende del Ministerio del Interior de Madrid. O sea, el Ministerio del Interior de Madrid tiene la potestad para decir a esos mossos que no se pueden celebrar unas elecciones y que pueden impedir el acceso a los colegios electorales. O sea que Cataluña sigue siendo España. Esto es una obviedad, pero bueno, parece como que las obviedades no existen. ¿Dais por hecho
que no va a haber ningún tipo ni de referéndum, ni de consulta, ni de proceso participativo, ni como lo quieran llamar, es decir, que no va a haber nada similar a lo que hubo incluso en el 9N. No se puede hacer. Pueden hacer el paripé que quieran. Pero el 9N se llegó a hacer. No, se hizo un paripé. Sí, pero no pudo se hizo haber nada alguna que tuviera estrategia presionando mínima, para que no se permitieran abrir los colegios, que sí que se permitieron abrir en aquel momento, y ahora parece que el gobierno está por la labor de decir no se abre ningún colegio. Es que no debería, yo creo que ahí sí que debe ser inflexible, como reclama Ernesto. Es que la ley está para cumplirla. Claro. Es decir, si hay una cosa que está clara, es decir, hay un Parlamento que está legalmente constituido, del que forman parte también estos señores. Cámbiense las leyes, propongan ustedes cambiar la ley y una vez que se cambie la ley, adelante con el farol. Bueno, pues se pueden imaginar que de Cataluña seguiremos hablando y mucho durante los próximos meses. Y el caso es que, vinculado con todos estos temas, ¿no?, la Generalitat está tan inmersa en su desafío independentista que desprecia los problemas cotidianos de los catalanes, y uno de ellos es el de mejorar la financiación autonómica. Cataluña no ha elegido al experto que se asuma al comité encargado de reformar esta financiación y que creará el Consejo de Ministros de este viernes. Lo ha acordado esta tarde la vicepresidenta y el ministro de Hacienda en una reunión con la Federación de Municipios y Provincias. La reforma de la financiación de ayuntamientos y diputaciones se estudiará de forma paralela a la de las comunidades autónomas. El próximo viernes, 10 de febrero, se constituirá el grupo de expertos encargados de llevar a cabo el análisis y las propuestas de reforma en materia de financiación local. La Federación de Municipios y Provincias ya ha comunicado al Ejecutivo el nombre de los expertos en una reunión en la que han acordado crear otra comisión que se encargará de estudiar cambios en la regla de gasto. Los ayuntamientos reclamarán que les dejen reinvertir su superávit. Nosotros ya ahorramos esa cantidad de dinero, 5.000 millones de euros, entre 4 y 5.000 el año pasado. Queremos invertirlo porque los ciudadanos de los ayuntamientos lo necesitan. También han hablado de la minoría de ayuntamientos en números rojos, unos 200 de los más de 8.000 que hay en España. Y hemos acordado dar un tratamiento lo más personalizado y lo más ad hoc posible. El Gobierno se compromete a estudiar caso por caso, al igual que con algunas empresas públicas deficitarias. Bueno, estaba hablando Ernesto Escapa, hablando de más, porque se ha hecho muy fan de Abel Caballero una vez que le ha metido caña al Real Madrid. Oye, que al final ahí sí que se iban a abordar problemas que afectan a los ciudadanos en su día a día, ¿no?, para pagar, claro, es que ese es el problema, básicos, etcétera, etcétera, y Cataluña parece que desprecia este tipo de reuniones. Bueno, al fondo está despreciando también a sus ciudadanos. Claro, lo desprecia porque se quiere considerar aparte, y ellos dicen que tienen que tener un sistema distinto y diferente, pero la realidad es que la deuda catalana la estamos pagando a través de la Hacienda española de aquí, desde Madrid, ¿no?, digamos, desde la capital de España, ¿no? Claro, porque en ese juicio a Artur Mas y a las consejeras no se les está juzgando por malversación de fondos. Claro. Y toda esta fiesta independentista se ha pagado, o lo hemos pagado entre todos. Sí, claro, con dinero público. Parte de la deuda que ellos tienen, parte que le estamos pagando a los demás. Y el dinero que siguen invirtiendo en embajadas y en propaganda. Hoy creo que la cortina de humo que en gran medida está tapando lo que realmente está sucediendo en Cataluña con la sanidad, con la educación y con tantos otros servicios, ¿no? Bueno, la unidad de España es uno de los ejes de la ponencia política y de estatutos que los populares debatirán en su 18º Congreso Nacional del próximo fin de semana. En la cuenta atrás intentan consensuar todas las enmiendas posibles para evitar una imagen de división. Hay acuerdo ya para permitir el voto en conciencia en situaciones excepcionales, pero hay otros asuntos delicados pues que tampoco están dando lugar al acuerdo de momento. Rajoy no quiere discrepancias sonoras en su conclave del fin de semana y ha pedido a su equipo que consensúe todas las enmiendas que pueda. El primer incendio en el que tuvo que emplearse la dirección fue el debate de primarias. Madrid y Valencia reclamaron el sistema de un militante, un voto, enmienda que aunque se mantiene va acompañada de un acuerdo. Los principales escollos están ahora en la ponencia social, en debates como el del aborto, la gestación subrogada o la custodia compartida, en los que a tenor de estas palabras el PP no va a posicionarse. Probablemente el Congreso Nacional no sea el mejor sitio para debatirlo, con una enmienda que se pueda despachar en 2 minutos de exposición y en 2 minutos de réplica. A pesar de que varones como Feijóo o Cifuentes han defendido que se aborden, de momento sí está dispuesto a permitir el voto en conciencia de manera muy excepcional. Cuestiones que no están incluidas en el programa electoral y que sean fundamentalmente éticas y morales puedan tener la posibilidad
de que se pida a los portavoces de los grupos parlamentarios someterlo a consulta. El otro foco del Congreso es si Cospedal seguirá como secretaria general, lo que podría ser si Rajoy nombra a un coordinador a mayores. Mariano Rajoy es una persona de renovaciones por adición, de intentar dar a todo el mundo su sitio. Casado dice que desde 2011 Rajoy ha renovado a la mitad de su equipo. Bueno, las cosas en teoría están bastante tranquilas en el Partido Popular, pero hay una duda que despejar. Seguirá, ahora parece que está claro, ¿no?, que María Dolores de Cospedal va a seguir como secretaria general del partido. Sí, con una fórmula, bueno, yo creo que ella después de la gestión del JAC 42 con las víctimas ha conseguido ahí un respaldo interesante por parte del presidente del Gobierno, y la fórmula elegida es recuperar la figura del coordinador, que ya la estuvo con Ángel Acebes en su momento. Y que cargo para el que suena Fernando Martínez Maillo. Sí, es la figura que suena. Hay otra figura que suena, que también tienen que colocarle y esperar su hueco, que es el exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que ahora está en el PP del País Vasco, y que le quieren reclamar también para que tenga un papel preponderante en Génova, pero la figura de Maillo parece clave, y además se ha ganado, está ejerciendo realmente de número 2 en el partido, y es el que despacha los temas importantes con el presidente del Gobierno. Luis, ¿cómo mandáis? No, yo lo que pienso con relación al tema de Alfonso Alonso, que a lo mejor es demasiado pronto para devolverlo directamente a Madrid, dejando otra vez prácticamente desnuda la organización del Partido Popular en el País Vasco. No, pero lo compatibilizaría, sería otro cargo añadido. Pero es muy difícil. El País Vasco no hace nada. Ya, pero es muy difícil. Es irrelevante. Pero es muy difícil de vender. No es que no haga nada. Pero es muy difícil de vender porque es irrelevante. Porque lo que yo creo que sí tenemos todos bastante claro es que María Dolores de Cospedal se va a dedicar al Ministerio del Interior. Y que el día a día, de Defensa, y que el día a día del Partido Popular a nivel nacional lo va a llevar esa figura del coordinador. De Maillo, que ya lo está haciendo. En este caso, por eso yo creo que sí, que parece que a priori Fernando Martínez Maillo tiene más posibilidades. ¿Y eso luego tendrá una lectura regional? Lo digo porque en abril tendremos nuestro congreso. Pues también él en conversaciones, el propio Maillo dice que Génova, porque así ha pasado en otros sitios, tiene que opinar sobre las comunidades autónomas. O sea, no solo opina el presidente del lugar, sino que también opina Génova. Entonces ya habrá una discusión, porque además, como sabéis, Maillo y el actual presidente de aquí de Castilla y León no son demasiado amigos, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que Maillo también está en unas circunstancias personales en este momento un poco complicadas. Está imputado. Ya. Por el asunto del Consejo de Caja pero no España. Creo que sea el candidato, sino que él determine, o por lo menos opine, de quién puede ser el sucesor, si algún día ocurre y esto se produce, de Juan Vicente Herrera. Veremos, que tendremos que salir de unas cuantas dudas a partir del próximo lunes, cuando termine ese Congreso Nacional, el 18º Congreso Nacional del Partido Popular. También Podemos terminará la semana de Congreso, de Asamblea, en Vista Alegre 2. En su caso, el abismo abierto entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón marca estos días de vísperas. Hoy el secretario general ha recordado que si su lista no es la más votada, dejará las riendas de Podemos en otras manos, y que si sale elegido contará con Errejón, aunque esta misma tarde conocíamos que Iglesias ofreció a Errejón ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid para no enfrentarse en ese Congreso. Hay diferencias claras entre nosotros, somos compañeros, pero ahora la gente tiene que elegir en Podemos entre dos proyectos distintos y entre dos grupos de personas diferentes. Bueno, este Congreso, esta Asamblea de Vista Alegre 2 sí que va a estar bastante más animada. Va a ser mucho más agitada que el Congreso del PP. Ayer Luis Alegre, uno de los fundadores de Podemos, cargó duramente contra Iglesias en un artículo también de opinión en el diario El País. Sí, bueno, y no olvidemos la decisión de Carolina Vescansa, ¿no? Que intentó hacer de puente entre los dos, y ella misma, me acuerdo que nos reconoció en una entrevista en Serrimedia que tenía su riesgo y se quemó 2 días más tarde, ¿no? Todo esto parte, y lo voy a decir muy brevemente, de que hay que recordar un poco la historia de Podemos. En cuanto se crea Podemos, inmediatamente hay unas elecciones al Parlamento Europeo. En esas elecciones Pablo Iglesias es el cabeza de lista y deja a Íñigo Errejón como la persona que organiza el partido aquí en España, ¿no? Iglesias se da cuenta inmediatamente que eso es un error, vuelve y es el candidato a elecciones generales por parte de Podemos y quiere revertir esa situación. O sea, Pablo hará su decisión es tomar el control del partido, tal y como lo está haciendo en los últimos meses. Yo creo, ellos vienen hablando de que esto es una crisis de crecimiento. Yo creo que esto es la demostración palpable de que los partidos emergentes
y lo hemos dicho yo creo aquí en varias ocasiones, han copiado lo peor de los partidos clásicos, y que desde luego si hablaban de la casta, qué poquito han tardado en formar parte y de qué forma de la casta. ¿Esto va a suponer la división de Podemos, o al menos la ruptura de ese dúo que permanecían unidos desde que nació el partido? La pareja se rompe, pero el partido yo creo que seguirá. La perspectiva parece ser que va a ganar Pablo Iglesias, con lo cual la decisión de Errejón será pasar a un segundo lugar, y me imagino que le podrán reemplazar como portavoz en el Congreso. Y no olvidemos que hay una persona que maneja detrás del partido, que es Monedero, que sigue estando ahí y que sigue apoyando a Pablo Iglesias. Ya lo vivimos hace muy poquito en las elecciones que hubo en Madrid, Andalucía y algún otro lugar de España, donde ganó Pablo Iglesias, por la mínima. Y habrá que ver luego si se producen movimientos de desembarco hacia otros partidos políticos, porque no olvidemos que todo el sector de Errejón es partidario de buscar acuerdos lo antes posible con la gente del Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista eso es capítulo aparte. Es otro capítulo y no está ahora mismo en condiciones de año no lo vamos a escribir, para absorber a nadie ahora mismo. Claro, pero ya hay quien ve, si gana, por ejemplo, Íñigo Errejón en esta asamblea de Vistalegre, y si en las primarias del PSOE consigue ganar Pedro Sánchez, pues entienden que, pero fíjate dónde que el estás acercamiento llegando, entre Podemos y el PSOE va a ser instantáneo. Pero fíjate hasta dónde estás llegando. Sí, largo me lo fiáis. Esas un poco aventuradas. Bueno, pero puede ser, ¿eh? También hoy no se te olvide que Pedro Sánchez ha dicho que si no gana las primarias se va a casa. Claro. Pero es un escenario, este escenario de Juego de Tronos, ¿no? Totalmente, ¿no? Puede producirse. Y además, como este año, no este año, sino desde un tiempo a esta parte, cualquier previsión puede saltar por los aires, podemos especular gratuitamente. Porque además todo eso lleva unido qué pasa con los presupuestos generales del Estado, qué decisión toma Rajoy si no tiene los presupuestos generales del Estado. En fin, pues mira, la Rajoy, cadena es a un grupo del gobierno no le importaría no tener presupuestos y prorrogar los actuales. Porque se ahorrarían dinero. Pues estaremos con las oposiciones otra vez colgando en los próximos Cuidado años. Con eso, ¿eh? Sí. Cuidado con eso. Bueno, no aventuremos nada, porque la experiencia nos está demostrando que no damos prácticamente ni una. Gracias, Luis. Gracias, buenas noches. Manuel, nos vemos. Gracias a vosotros. Feliz viaje a Madrid. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros no nos vamos, simplemente hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad, pero enseguida regresamos con más asuntos de este lunes. Recuperamos el tiempo dedicado a repasar lo que ha sido la actualidad de esta jornada. Cruz Roja ha atendido a 18.000 personas en el último año. Para apoyarles en esta labor social, la Consejería de Familia destina 3,5 millones a esta organización en su afán diario por ayudar a los más vulnerables, entre ellos los refugiados acogidos en Castilla y León. Cruz Roja denuncia problemas para alquilarles una vivienda. En los últimos 6 meses, casi 400 refugiados han llegado a Castilla y León, la mayoría procedentes de Siria. Cruz Roja les ayuda a empezar una nueva vida aquí. Les proporcionan una casa, pero la ONG tiene problemas con algunos propietarios que no quieren alquilarles sus viviendas. Hay una reticencia a este tema y no hay ningún problema porque si primero Cruz Roja corre con todo, se hace cargo de todo, y si hay algún desperfecto, cualquier otro evento, cualquier otra anomalía, Cruz Roja se hace cargo de todo. No obstante, han pedido la mediación de la Junta para que entidades bancarias alquilen las casas que tienen a los refugiados. Esta entidad y la Consejería de Familia también ayudan a otras familias. La red de protección atiende las necesidades básicas de las personas en exclusión social y ha permitido atender a más de 9.000 personas. Este servicio asegura que ninguna familia en Castilla y León carezca de alimentos. Esta ayuda urgente de alimentos cada año es menos solicitada. Se ha pasado de atender a casi 3.000 familias a 300 en los últimos 4 años. En su reciente comparecencia en las Cortes Regionales, la fiscal delegada de Violencia de Género para Castilla y León denunciaba, entre otras cuestiones, las actuales carencias del sistema, tanto en medios materiales como humanos, para hacer frente a ese tipo de violencia. En Burgos nos espera María Boado Olavarrieta. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Dígame, ¿esa falta de medios que denunciaba para luchar contra la violencia de género hace, por así decirlo, que sea prácticamente imposible acabar con ella?
Bueno, la violencia de género lamentablemente es un problema que especialmente este año se ha hecho muy visible en nuestra comunidad autónoma con el asesinato de 5 mujeres. Evidentemente, los medios que pongamos siempre van a ser o siempre me van a parecer insuficientes. Siempre considero que se puede hacer un poco más y siempre se puede llegar un poco más adelante en la lucha contra este problema. Claro, porque esta situación hace que los procesos penales se alarguen mucho, ¿no? Creo, corríjame si me equivoco, desde que se puede presentar una denuncia hasta que llega el juicio puede pasar un año, si no más. Bueno, efectivamente, en la manera en que nos resulta posible, tratamos de dar soluciones rápidas a la mujer víctima de violencia de género a través del llamado juicio rápido, pero evidentemente todos los juicios no pueden llevarse por este procedimiento porque solo pueden llevarse por juicios rápidos los que son de fácil investigación y no necesitan mayores medios de prueba. Sin embargo, cuando el procedimiento es mucho más complicado, efectivamente es necesario la práctica de pruebas, en especial las periciales, los informes de valoración integral que nos hacen los psicólogos y los trabajadores sociales forenses junto con los forenses y están tan cargados de trabajo y son insuficientes los medios personales que tenemos en este aspecto y efectivamente tardan en hacer un informe 8 meses. Si a ello unimos el resto de diligencias que se tengan que realizar, el señalamiento posterior de juicio, pues sí, es cierto que un procedimiento de violencia de género de cierta complejidad puede estar vigente o puede durar más de un año. ¿Usted confía que todas estas carencias que tiene la justicia para atender a estos casos se puedan llegar a resolver si por fin tenemos una ley estatal cerrada con consenso de todos los partidos sobre violencia de género? Pues realmente eso es lo que esperamos los fiscales de violencia de género. Mire, en el año 2004, cuando se aprueba la Ley de Protección Integral contra la Violencia sobre la Mujer, es una ley que se aprueba durante un gobierno socialista, pero con el consenso de todas las fuerzas políticas. Esa ley es una de las leyes más progresistas en el ámbito europeo y podemos estar orgullosos de decir que España cumple o cumplía ya en el año 2010 con todos los requisitos del Convenio de Estambul, que es un convenio de aplicación en España y en el resto de Europa. Esperemos que este nuevo pacto contra la violencia de género cuente con el mismo consenso y sea un paso más, un avance más en la lucha contra este problema social. Le voy a recordar algunos de los titulares que usted dejaba en esa comparecencia en las Cortes Regionales. Decía que solo 1 de cada 6 víctimas de violencia de género denuncia a su agresor. ¿Por qué hay tanto miedo a denunciar todavía? Pues yo creo que, en primer lugar, y como ya decía en esa comparecencia, la víctima se siente poco apoyada. La víctima de violencia de género se siente muchas veces sola. Y además, en esa soledad de la víctima contribuye muchas veces su propio agresor, que es el que se las arregla para aislarla socialmente, para cortarla sus amistades, incluso para aislarla de su familia. Entonces, la víctima de violencia de género muchas veces se siente sola y por esa soledad no se siente con capacidad o con fuerza para dar el paso para denunciar. Por ello es tan importante la información que reciban estas víctimas y que se sientan apoyadas en todo momento y durante todo el procedimiento. Si ellas ven todo lo que podemos hacer por ellas, todas las medidas aprobadas legalmente para luchar para sacarla de esa situación de violencia de género, si se sienten fortalecidas, apoyadas y fuertes, pues es el mecanismo para que ellas que se atrevan a denunciar. Y en eso tenemos que colaborar un poco todos, incluidos, como estamos haciendo hoy, los medios de comunicación, en este apoderamiento, en este refuerzo de la mujer. Es la mujer la que se tiene que sentir fuerte y es el agresor el que debe tener miedo de lo que pueda pasar. Claro, este dato es estremecedor, ¿no? Porque podemos decir que son, por tanto, muchos más los casos que se quedan en el anonimato y que no llegan a los juzgados, ¿no? Sí, es así y nosotros somos conscientes de ello. Mire, le puedo decir, por ejemplo, que muchas veces la policía interviene en un hogar porque llaman los vecinos y acuden 1, 2 o 3 veces porque oyen gritos, porque hay una mujer pidiendo auxilio y luego cuando llegan la mujer no quiere denunciar. Pero nosotros sabemos que hay una situación latente de violencia de género que no se está denunciando. Por lo tanto, hay mucha más violencia de género de la que se denuncia. Y en una comunidad como la nuestra, con el peso que tiene el medio rural,
es todo más difícil. Lo digo por ese miedo a denunciar, ¿no? Y porque los medios destinados a proteger a las víctimas pues muchas veces no llegan precisamente a esos pueblos. Pues efectivamente la mujer que vive en el medio rural tiene todos los recursos que la ley le ofrece, tanto a nivel asistencial como a nivel jurídico penal, les tiene más lejos, no les tiene al alcance de la mano como puede tener la mujer que vive en una capital. Y por eso, por esta peculiaridad de nuestra comunidad autónoma, estamos todavía más obligados a acercar estos recursos en la medida de la posible a la mujer y a que toda mujer en cualquier punto de la comunidad autónoma, incluso en el medio rural más pequeño, en el núcleo rural más pequeño, pueda tener conocimiento de todo lo que podemos hacer por ellas. Pero efectivamente nuestra extensión del núcleo rural, en nuestra comunidad autónoma, es un factor que dificulta de alguna manera ese acceso a los medios. Teniendo en cuenta esa condición y las dificultades que hay muchas veces pues, para localizar a la gente por los medios rurales, ¿son efectivas las pulseras de geolocalización de los agresores? Bueno, la pulsera de geolocalización es un medio importante para controlar el cumplimiento tanto de la orden de protección como de las penas de prohibición de aproximación. Y desde luego cuando la ponemos es porque se necesita, es evidente que se necesita. El problema está efectivamente en que estos dispositivos geolocalizadores pues, evidentemente tienen un sistema de funcionamiento que no es efectivo cuando la distancia que se establece en la prohibición de aproximación y de comunicación no llega a los 500 metros. Es evidente que en algunos núcleos rurales, por su pequeña extensión, no podemos establecer una prohibición de aproximación de 500 metros. Se tiene que poner de 200, incluso de 70 y de 80 metros, dependiendo del tamaño del núcleo rural. Si se pone una pulsera en este tipo de entidades locales, pues evidentemente la pulsera está saltando continuamente, alarmando a la víctima, alarmando a la policía, y entonces ahí sí que se nos generan problemas en la utilización de este medio. Incluso, y también otro problema que se genera es que muchas veces pues carecemos de cobertura o carecen de cobertura, dependiendo del relieve de la zona. Usted antes hacía referencia al papel que debemos jugar los medios de comunicación y también lo dijo en su comparecencia en las Cortes, ¿no? Dígame, ¿podemos hacer algo más que solo poner el teléfono 016 sobreimpresionado en las pantallas cada vez que hablamos de violencia de género? Yo sí que pediría un mayor esfuerzo de los medios de comunicación en esta lucha contra la violencia de género, porque muchas veces la impresión que nos da a los que trabajamos en esto de la violencia y con las mujeres víctimas de violencia de género es que cuando evidentemente hay que dar visibilidad al problema y cuando por ejemplo se produce el asesinato, la muerte violenta de una mujer, evidentemente la noticia hay que darla porque hay que dar visibilidad al problema. El problema es que si solo damos visibilidad al problema e inmediatamente después no damos visibilidad a los medios de solucionar este problema, se genera en la propia víctima pues una situación de terror, una mujer más, se genera este miedo que desde luego no es favorable a que la mujer se atreva a denunciar. Por eso al tiempo que se da la noticia de esta naturaleza, yo creo que hay que hacer un poco más que remitir a la víctima a un teléfono determinado, sino que hay que ir directamente a darla la información que pueda darse en este momento, pero alguna información, desde luego. ¿Y en ocasiones cree que le prestamos demasiada atención a las denuncias falsas, como si fuese algo cotidiano, por así decirlo? Pues es que las denuncias falsas no son en absoluto cotidianas. Ya saben que las cifras de denuncias falsas, no voy a decir que no existan porque están en las estadísticas, pero son un 0,001% de las denuncias. Yo le diré que, por ejemplo, en Burgos estamos todavía elaborando las estadísticas del año 2016, tanto de la provincia como de la comunidad autónoma, pero en Burgos, por ejemplo, no ha habido un solo caso de denuncia falsa. Y le diré que solo en Burgos capital hemos tenido 354 denuncias de violencia de género, ni una de ellas denuncia falsa. Por eso, evidentemente, no es algo llamativo en el ámbito de la violencia de género, el tema de la denuncia falsa. ¿Considera que se está fallando también en el ámbito de la educación? Porque usted también reclamaba, ¿no?, más información a esos jóvenes, sobre todo para que sepan las consecuencias penales que acarrea ejercer esa violencia de género. Sí, es alarmante
cómo tanto las mujeres, las jóvenes como los jóvenes, ellas asumen estos roles violentos de sus parejas y cómo ellos además ni siquiera se esconden, porque en muchos casos de violencia de género entre jóvenes es curioso que el agresor en violencia de género suele aprovechar la intimidad del hogar y sin embargo en el caso de violencia de género entre jóvenes es curioso cómo lo realizan en la calle, en la vía pública, delante de testigos, y es muchas veces un ciudadano que lo ha visto el que nos llama para denunciarlo, porque la chica generalmente no quiere denunciar a su pareja. Esto evidentemente es un fracaso de alguna manera en el sistema educativo, en el sentido de que ellas asumen estos roles de violencia como normales y ellos asumen esta violencia que ejercen como también normal. Por eso yo lo que propongo efectivamente es que cuando nos encontramos ante muchachos que tienen ya una edad penal a partir de los 14 años, pero especialmente 16, 17, primero o segundo de batch, y que tienen además edad de tener una relación de pareja, hay que explicarles claramente que estos comportamientos no son solo contrarios a la igualdad de sexos, sino que son comportamientos delictivos que acarrean penas de prisión, que generan antecedentes penales, y que realmente cuando se está maltratando a una pareja de cualquier forma, ya sea mediante un zarandeo, un tirón de pelos, una patada, comportamientos que son habituales, pues se están cometiendo delitos. Y esto creo que tienen que saberlo los jóvenes, efectivamente. Muchísimas gracias, María Boado Olavarrieta, fiscal delegada de Violencia de Género para Castilla y León, y suerte en su tarea. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Nosotros ya nos tenemos que marchar. Ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes nuestra comunidad. Gracias amigos por su compañía. Que descansen.